Buenas noches, licenciado. A continuación le explicaré en qué se basó mi proyecto. Eh, yo estoy realizando la evaluación de la estatura de 50 estudiantes. Y lo primero que debemos realizar es la clasificación de datos. En este caso, nuestra variable es cuantitativa, nuestra escala es de razón y nuestra descripción es continua. Paso 2, procedemos a agrupar todos nuestros datos en una columna. Procedemos también a realizar a revisar nuestro número de datos. En este caso utilizamos una fórmula, la cual es contar, y seleccionamos nuestro rango de datos. Tenemos un total de 50. Pasamos a realizar el cálculo del número de clases. Esto se realiza con 2 elevado a la k. En este caso nuestra k será 6, ya que nuestro número de datos es 50. Y procedemos a hacer el cálculo del dato menor y el dato mayor. Estos ambos se calculan con una fórmula, la cual es max y min. Y seleccionamos nuestro rango de datos. Tenemos que nuestro dato menor es 50 y nuestro dato mayor es 206. Seguimos con el cálculo de intervalo de clases. El cálculo de intervalo de clases se calcula de la siguiente manera. El dato mayor menos el dato menor em, partido en nuestro número de K, nuestro número de clases. Esto nos da un intervalo de 9.333 y lo aproximamos al entero más cercano, que en este caso es 10. Como nuestros datos son mayores a 30 y nuestra variable es cuantitativa, procedemos a insertar una tabla dinámica. Los resultados de la tabla dinámica la agrupamos por el número de intervalo. A nuestro resultado lo vamos a copiar y le vamos a agregar dos columnas más, el cual es punto en medio, punto mínimo y punto máximo. Estos datos se obtienen de seleccionar nuestra etiqueta. Nos vamos a datos, texto en columna, delimitado por, y seleccionamos otros y el guión, y es nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo. Ahora pasamos al cálculo de las frecuencias relativas, y frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Este cálculo se va a realizar de la siguiente forma. Para nuestra frecuencia relativa, vamos a usar nuestra frecuencia dividido el total de la suma de las frecuencias. Como podemos ver, nuestra sumatoria nos da 1 y eso es correcto. Nuestra frecuencia porcentual es nuestro valor de la frecuencia relativa pero en porcentaje, y nuestra frecuencia acumulada es la sumatoria de cada frecuencia. Pasamos al histograma. Que el histograma se calcula de la siguiente forma. Para calcular el histograma vamos a soltar nuestra columna de frecuencias y vamos a insertar una gráfica, la cual es la primera opción que nos da la columna en 2D. Y al seleccionarlo vamos a tener que realizar la configuración de los ejes. Y así tendríamos nuestro histograma. Algo muy importante es que tenemos que adjuntarle el título de lo que se está realizando, de la medición que se está realizando, y se agregaron las etiquetas en el eje X y en el eje Y, indicando que se está evaluando la estatura por la frecuencia. Y a continuación nos tocaría lo que es el polígono de frecuencias. Para calcular este necesitamos agregar una nueva columna, la cual es el punto medio, y el punto medio se calcula de la siguiente forma. Para esto vamos a necesitar utilizar la fórmula promedio y seleccionar nuestra columna de punto mínimo y punto máximo, y esto nos va a dar el promedio de ambas. Como podemos ver, acá tenemos la fórmula y la aplicamos a todas las columnas. Una vez que tenemos esto, seleccionamos nuestra frecuencia y insertamos em, la gráfica que es de línea, eh, que es de línea, y una vez que la tengamos, venimos acá y nos vamos aquí al eje X y le damos acá seleccionar datos y seleccionamos nuestros datos del punto medio. Y como podemos ver, de la misma forma debemos agregar lo que es el título
del gráfico y nuestras etiquetas en el eje Y y en el eje X. Ahora pasamos al polígono de frecuencias acumuladas o ojiva, que para calcular esto se necesita seleccionar nuestra columna de frecuencias acumuladas de la misma forma. Igual en el eje X agregaríamos los datos de nuestro punto medio. Siempre agregamos las etiquetas en nuestros ejes y el título. Ahora pasamos a lo que es la gráfica circular, que la gráfica circular tendríamos que realizarla en base a nuestra columna de frecuencia relativa y agregamos de la misma forma en el eje X la columna de nuestras etiquetas de fila y agregamos los datos en nuestro gráfico. Ahora como último punto pasamos a calcular lo que es la medida de tendencia central, que se expresa como X, y la suma de FM. Esto se obtiene de la siguiente manera. La columna de FM vamos a hacer lo que es la multiplicación de la frecuencia por el punto máximo. A la sumatoria de nuestra columna de FM la vamos a dividir por, por nuestro número de datos, y esto nos va a dar un total de 180. Ahora vamos a calcular lo que es la ME, que es la mediana, que se procede a utilizar el punto límite inferior de la clase eh, que se aproxima más el intervalo. Esto lo vamos a multiplicar por la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia absoluta. Y esto nos da como total 183. Ahora procedemos a calcular lo que es la moda, que es la frecuencia absoluta mayor, que se clasifica, que se representa con el símbolo MD. Y esto es igual al límite inferior más el intervalo. Esto lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Y esto lo vamos a dividir por la frecuencia absoluta menos la anterior, más la frecuencia absoluta mayor menos la posterior. Y esto nos da como total 172.33. Y este sería mi proyecto que realicé. Em, gracias por haber visualizado mi video. Espero que